El día que recibí la noticia del accidente en Sevilla quedará grabado para siempre en mi memoria. Era una tarde de primavera, el sol se colaba por las ventanas de mi apartamento en Madrid, creando un contraste cruel con la oscuridad que estaba a punto de envolver mi vida. Recuerdo que estaba preparando la cena, tarareando distraídamente una canción que solía cantar con mi madre. El sonido del teléfono me sobresaltó, haciendo que casi dejara caer el cuchillo con el que cortaba las verduras. Con un suspiro de fastidio, me limpié las manos en el delantal y corrí a contestar. «Hola», respondí, sin imaginar que esa simple palabra sería la última que pronunciaría antes de que mi mundo se desmoronara. «¿Señorita Martínez?» «Soy el agente Rodríguez de la Policía Nacional de Sevilla. Lamento informarle que sus padres han sufrido un grave accidente de tráfico en la carretera A4». El resto de la conversación se convirtió en un zumbido lejano. Mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo, el teléfono aún pegado a mi oreja. Las palabras, fallecimiento instantáneo y lo siento mucho, se repetían en mi mente como un eco interminable. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en el suelo frío de mi cocina, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. El olor de las verduras quemándose en la sartén abandonada me trajo de vuelta a la realidad. Con movimientos mecánicos, me levanté y apagué la cocina. Luego, como un autómata, comencé a hacer llamadas. «Tía Carmen, ha pasado algo terrible». Mi voz se quebró al dar la noticia a la hermana de mi madre. Sus sollozos al otro lado de la línea solo hicieron que mi dolor se intensificara. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, arreglos y decisiones que nunca pensé que tendría que tomar a mis 28 años. ¿Cómo se elige un ataúd para las personas que te dieron la vida? ¿Cómo se decide dónde enterrar a quienes siempre fueron tu hogar? El viaje a Sevilla fue una pesadilla borrosa. Recuerdo vagamente el taxi al aeropuerto, el vuelo corto pero interminable, y finalmente, la llegada a la morgue. El olor a desinfectante y muerte me golpeó como una bofetada al entrar. «Por aquí, señorita Martínez», me guió un empleado con una voz demasiado suave, demasiado ensayada. Y allí estaban ellos, mis padres, irreconocibles bajo las sábanas blancas. Tuve que contener un grito al ver sus rostros, magullados y pálidos. No parecían ellos, no podían ser ellos. «Mamá, papá», susurré, tocando sus manos frías. «¿Por qué me han dejado sola?». Los días siguientes fueron un desfile interminable de rostros compungidos, abrazos incómodos y palabras vacías de consuelo. El funeral fue una tortura. Ver los ataúdes descender a la tierra fue como si arrancaran una parte de mí y la enterraran con ellos. Fue después del entierro, cuando la mayoría de los asistentes se habían ido, que el abogado de la familia se acercó a mí. Don Ernesto, un hombre que conocía desde niña, me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Ana, sé que este no es el mejor momento, pero hay asuntos que debemos discutir», comenzó, su voz grave y cansada. «Tus padres dejaron un testamento». Asentí mecánicamente, incapaz de procesar realmente lo que me estaba diciendo. Nos sentamos en un banco cercano, el cementerio ahora silencioso y sombrío a nuestro alrededor. «La mayor parte es bastante estándar», continuó don Ernesto, sacando unos papeles de su maletín. «Pero hay algo que quizás te sorprenda. Te han dejado su casa de playa en Málaga». Parpadeé, confundida. «¿La casa de Málaga?». «Pero, pensé que la habían vendido hace años». Don Ernesto negó con la cabeza. «No, Ana. La conservaron. Creo que querían que fuera una sorpresa para ti». Una risa amarga escapó de mis labios. «Una sorpresa, sí, pero no de la manera que mis padres habrían querido». La casa de Málaga, cuántos veranos felices había pasado allí. Los recuerdos me golpearon con fuerza, las risas de mi madre mientras preparaba paella en la terraza, mi padre enseñándome a nadar en las aguas cristalinas del Mediterráneo, las noches estrelladas contemplando el mar. «No la quiero», dije de repente, sorprendiendo incluso a mí misma con la vehemencia de mis palabras. Don Ernesto me miró sorprendido. «Ana, entiendo que estés dolida, pero…». «No, no lo entiende», interrumpí, las lágrimas volviendo a brotar. «Esa casa está llena de ellos. De recuerdos. No puedo soportarlo».
El abogado suspiró, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Lo sé, pequeña. Pero dale tiempo. Esta herencia no es un fardo, es un regalo. Un último acto de amor de tus padres. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para aumentar mi dolor. ¿Cómo podía ver esa casa como un regalo cuando cada rincón de ella me recordaría lo que había perdido? Los días siguientes fueron un borrón de trámites legales y decisiones dolorosas. Tuve que volver a Madrid, a mi vida, a un mundo que seguía girando a pesar de que el mío se había detenido. El apartamento que antes me parecía acogedor ahora se sentía vacío y frío. Cada objeto, cada fotografía, era un recordatorio punzante de mi pérdida. Una noche, incapaz de dormir, me encontré revisando viejos álbumes de fotos. Allí estábamos, en la casa de Málaga, sonriendo bajo el sol del verano. Mi madre, con su sombrero de paja y su sonrisa radiante. Mi padre, orgulloso junto a la paella que acababa de preparar. Y yo, pequeña y despreocupada, sin saber que algún día esos momentos serían todo lo que me quedaría de ellos. ¿Por qué me dejaron esa casa?, murmuré a la fotografía, como si pudiera darme respuestas. ¿No sabían lo mucho que dolería? Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que mis padres habían querido dejarme algo más que ladrillos y mortero. Querían dejarme recuerdos, un lugar donde su amor siguiera vivo. Y eso, precisamente, era lo que hacía que la idea de la casa fuera tan insoportable. Las semanas pasaron, y poco a poco, la rutina del trabajo y la vida diaria comenzó a adormecer el dolor agudo de la pérdida. Pero la casa de Málaga seguía ahí, como una presencia fantasmal en mi mente. No me atrevía a visitarla, ni siquiera a pensar en ella por mucho tiempo. Era más fácil enterrar su existencia junto con mis padres. Fue mi jefa, Elena, quien finalmente me confrontó sobre el tema. Un día, después de una reunión particularmente difícil en la que mi falta de concentración había sido evidente, me llamó a su oficina. Ana, siéntate, me dijo, su tono más suave de lo habitual. ¿Cómo estás llevando todo? Intenté sonreír, pero estoy segura de que pareció más una mueca. Estoy bien, Elena. Solo necesito tiempo. Ella me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Ana, has perdido peso, tienes ojeras. No estás bien. Y está afectando tu trabajo. Quise protestar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Elena tenía razón, por supuesto. No estaba bien, ni siquiera cerca de estarlo. He estado pensando, continuó ella, que tal vez necesites un cambio de aires. ¿No tienes una casa en la costa? La mención de la casa de Málaga hizo que mi corazón se acelerara. No puedo ir allí, dije rápidamente, casi en pánico. No estoy lista. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Ana, a veces no se trata de estar lista. Se trata de dar el paso, por difícil que sea. Esa casa es parte de tu herencia, de tu historia. No puedes huir de ella para siempre. Sus palabras, aunque duras, tocaron algo en mí. ¿Estaba huyendo? ¿Era eso lo que mis padres habrían querido? Esa noche, sentada en mi sofá con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, tomé una decisión. Iría a Málaga. No porque estuviera lista, sino porque necesitaba enfrentar mis miedos, mis recuerdos. Necesitaba honrar el último deseo de mis padres. El viaje en tren desde Madrid a Málaga fue un tormento. Cada kilómetro que me acercaba a la casa hacía que mi ansiedad creciera. Cuando finalmente llegué, me quedé parada frente a la puerta, incapaz de moverme. La llave temblaba en mi mano. Vamos, Ana, me dije a mí misma. Puedes hacerlo. Con un profundo respiro, giré la llave y abrí la puerta. El olor familiar de sal marina y jazmín me golpeó instantáneamente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Las risas de mi madre en la cocina, la voz grave de mi padre leyendo el periódico en la terraza, el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana. Caí de rodillas en el suelo, sollozando incontrolablemente. El dolor que había tratado de contener durante semanas finalmente se desbordó. Lloré por mis padres, por los momentos que ya no compartiríamos,
por los planes que nunca se realizarían. No sé cuánto tiempo pasé así, pero cuando finalmente logré calmarme, me di cuenta de algo. A pesar del dolor, a pesar de la pérdida, me sentía en casa. Esta casa, con todos sus recuerdos, no era un fardo como había temido. Era un refugio, un lugar donde el amor de mis padres aún vivía en cada rincón. Esa noche, dormí en mi antigua habitación, rodeada de fotos y recuerdos de una vida que parecía tan lejana ahora. Y por primera vez desde el accidente, no tuve pesadillas. Soñé con mis padres, con días felices en la playa, con risas y amor. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol colándose por la ventana. Me levanté y salí a la terraza, mirando el mar que se extendía hasta el horizonte. Y allí, con la brisa marina acariciando mi rostro, sentí una paz que creía perdida para siempre. Gracias, susurré al viento, esperando que de alguna manera, en algún lugar, mis padres pudieran escucharme. Gracias por este regalo. La casa de Málaga, que al principio parecía un doloroso recordatorio de mi pérdida, se había convertido en mi ancla, en mi conexión con el pasado y, sorprendentemente, en mi esperanza para el futuro. No sería fácil, lo sabía. El dolor de la pérdida no desaparecería de la noche a la mañana. Pero ahora tenía un lugar donde podía honrar su memoria, donde podía sentirme cerca de ellos. Esa mañana, mientras el sol se elevaba sobre el Mediterráneo, tomé una decisión. No vendería la casa. La mantendría, la cuidaría, la llenaría de nuevos recuerdos. Porque esta casa no era solo ladrillos y mortero. Era el último acto de amor de mis padres, su forma de seguir cuidando de mí incluso después de haberse ido. Y así, con el corazón aún dolido pero lleno de una nueva determinación, comencé el largo proceso de sanar, de aprender a vivir con la ausencia, pero también con el amor que mis padres me habían dejado. La casa de Málaga, que una vez temí como un fardo insoportable, se había convertido en mi faro en la tormenta, mi lugar de paz en medio del caos de la pérdida. Los meses que siguieron a la pérdida de mis padres fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la casa de Málaga se había convertido en mi refugio, un lugar donde podía sentirme cerca de ellos. Por otro, Madrid, con su ritmo frenético y sus calles llenas de vida, me ofrecía la distracción que a veces necesitaba desesperadamente. Me sumergí en el trabajo, aceptando proyectos adicionales y quedándome en la oficina hasta altas horas de la noche. Era más fácil lidiar con hojas de cálculo y presentaciones que con el vacío que sentía en mi interior. Fue en uno de esos días interminables cuando el destino decidió intervenir. Recuerdo que era un viernes por la tarde, y el café de la oficina se había agotado. Frustrada y con un dolor de cabeza incipiente, decidí hacer una pausa y salir a tomar un café decente. El Café Libertad, a pocas calles de mi oficina, siempre había sido mi favorito. El lugar estaba abarrotado, como era habitual a esa hora. Me puse en la fila, distraída, revisando los correos en mi teléfono. Fue entonces cuando lo escuché. Disculpe, ¿le importaría sujetar esto un momento? Levanté la vista, algo irritada por la interrupción, y me encontré con los ojos más amables que jamás había visto. Eran de un marrón cálido, con pequeñas arrugas en las esquinas que hablaban de una vida llena de sonrisas. El hombre, de unos 30 y tantos, sostenía una pila precaria de libros en una mano y un maletín en la otra. Claro, respondí automáticamente, tomando los libros. Eran pesados, todos sobre arquitectura y diseño urbano. Gracias, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Soy Miguel, por cierto. Ana, me presenté, sorprendida por lo fácil que era hablar con él. Mientras esperábamos en la fila, Miguel me contó que era profesor de arquitectura en la universidad. Su entusiasmo al hablar de su trabajo era contagioso, y por primera vez en meses, me encontré genuinamente interesada en una conversación. ¿Y tú, Ana? ¿A qué te dedicas?, preguntó, mientras avanzábamos en la fila. Trabajo en marketing, respondí, dándome cuenta de lo monótona que sonaba mi voz en comparación con su entusiasmo. Nada tan emocionante como diseñar edificios. Miguel negó con la cabeza. Todo trabajo es emocionante si lo haces con pasión. ¿Tú tienes pasión por el marketing? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Tenía pasión? Hace tiempo, tal vez.
pero últimamente, el trabajo solo había sido una forma de escapar de mis pensamientos. Yo, no lo sé, admití, sintiéndome repentinamente vulnerable. La comprensión brilló en los ojos de Miguel. No dijo nada, pero su mirada me decía que entendía, que de alguna manera sabía que estaba lidiando con algo difícil. Cuando llegamos al mostrador, Miguel insistió en pagar por mi café. Considéralo un agradecimiento por salvar mis libros, bromeó. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana, y antes de darme cuenta, habían pasado 2 horas. Hablamos de todo y de nada, de sus proyectos de investigación, de mis campañas de marketing, de nuestros lugares favoritos en Madrid. Era fácil hablar con Miguel, su presencia era como un bálsamo para mi alma herida. Cuando finalmente miré mi reloj, me sobresalté. Dios mío. Se supone que debería estar trabajando. Miguel sonrió, una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. El trabajo puede esperar. A veces, una buena conversación es más importante. Intercambiamos números antes de despedirnos, y por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza en mi pecho. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel y yo comenzamos a mensajearnos constantemente, compartiendo pequeños detalles de nuestros días. Pronto, los mensajes se convirtieron en llamadas nocturnas que duraban horas. Hablábamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Poco a poco, me encontré abriéndome, contándole sobre mis padres, sobre la casa en Málaga, sobre el dolor que aún llevaba conmigo. Una noche, después de una llamada particularmente emotiva, recibí un mensaje de Miguel: mira por la ventana. Confundida, me acerqué a la ventana de mi apartamento. Allí, en la acera, estaba Miguel, sosteniendo un ramo de flores y una bolsa de papel. Miguel. ¿Qué haces aquí?, exclamé, asomándome. Pensé que podrías necesitar compañía, respondió, su voz apenas audible desde la calle. Y traje helado. Esa noche, sentados en el suelo de mi sala, comiendo helado directamente del bote, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Miguel no intentaba borrar mi dolor o reemplazar lo que había perdido. Simplemente estaba allí, ofreciendo su presencia, su comprensión silenciosa. Los meses pasaron, y nuestra relación floreció. Miguel me enseñó a ver la belleza en los pequeños detalles, la forma en que la luz del atardecer bañaba los edificios de Madrid, el ritmo de la ciudad al despertar. Poco a poco, comencé a redescubrir mi pasión por el marketing, viendo mi trabajo a través de sus ojos entusiastas. Fue en uno de nuestros paseos por el Retiro cuando Miguel me sorprendió con una pregunta que cambiaría todo. Ana, dijo, deteniéndose junto al lago. Sé que esto puede parecer apresurado, pero, ¿te casarías conmigo? Mi corazón se detuvo por un momento. Parte de mí quería gritar sí inmediatamente. Pero otra parte, la parte herida y temerosa, dudaba. Miguel, yo, te amo, comencé, las palabras saliendo atropelladamente. Pero, ¿no es demasiado pronto? Apenas nos conocemos desde hace 6 meses. Él tomó mis manos entre las suyas, su mirada llena de amor y comprensión. Ana, sé que ha sido poco tiempo. Pero en estos meses, he llegado a conocerte mejor que a nadie en mi vida. Amo tu fuerza, tu vulnerabilidad, tu capacidad de amar a pesar del dolor. No quiero perder ni un día más sin ti a mi lado. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Los preparativos de la boda fueron un torbellino de emociones. Cada decisión, desde el vestido hasta las flores, me hacía pensar en mis padres. Cómo me habría gustado que mi madre estuviera allí para ayudarme a elegir el vestido, o que mi padre pudiera llevarme al altar. Pero Miguel, con su paciencia infinita, estuvo a mi lado en cada momento de duda y nostalgia. Decidimos casarnos en la playa, cerca de la casa de Málaga. Quería sentir la presencia de mis padres en ese día tan especial. La ceremonia fue íntima, con solo nuestros amigos más cercanos y la familia de Miguel. Mientras caminaba por la arena, hacia Miguel que me esperaba junto al mar, sentí una mezcla de emociones abrumadora. Alegría por el futuro que tenía por delante, tristeza por quienes no estaban allí para verlo, y un amor tan profundo que amenazaba con desbordarme.
Te ves hermosa, susurró Miguel cuando llegué a su lado, sus ojos brillantes de emoción. El juez comenzó la ceremonia, pero yo apenas escuchaba sus palabras. Estaba perdida en los ojos de Miguel, en la promesa de una vida juntos. Cuando llegó el momento de los votos, Miguel tomó mis manos y habló con voz temblorosa de emoción. Ana, llegaste a mi vida como un rayo de luz en un día nublado. Me enseñaste que el amor puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Prometo estar siempre a tu lado, en los días buenos y en los malos. Prometo ser tu apoyo, tu compañero, tu mejor amigo. Te amo, no solo por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras respondía, Miguel, tú me devolviste la esperanza cuando pensé que la había perdido para siempre. Me enseñaste a volver a amar, a confiar, a soñar. Prometo amarte cada día más que el anterior. Prometo ser tu compañera en cada aventura, tu consuelo en cada tristeza, tu mayor admiradora en cada logro. Te amo, hoy y siempre. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, el beso que compartimos fue una promesa, un nuevo comienzo. La playa estalló en aplausos y vítores, pero para mí, solo existíamos Miguel y yo, y el futuro que nos esperaba juntos. Esa noche, mientras bailábamos bajo las estrellas, con el sonido del mar de fondo, sentí una paz que creía perdida para siempre. Miré hacia la casa de Málaga, iluminada y llena de vida, y por un momento, casi pude ver a mis padres sonriéndonos desde la terraza. Gracias, susurré al viento, esperando que de alguna manera pudieran escucharme. Gracias por guiarme hacia él. Miguel me estrechó más fuerte, como si entendiera. Y supe, con una certeza absoluta, que este era solo el comienzo de nuestra historia. Los primeros meses de matrimonio fueron un sueño. Miguel y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida juntos con una facilidad que me sorprendió. Nuestro pequeño apartamento en Madrid se convirtió en un hogar lleno de risas, proyectos compartidos y amor. Sin embargo, pronto descubrí que casarme con Miguel significaba también formar parte de su familia, y eso incluía a Emma, mi suegra. Emma entró en mi vida como un torbellino de energía y buenas intenciones. La primera vez que la conocí fue durante una cena familiar, poco después de nuestra boda. Recuerdo que estaba nerviosa, alisando mi vestido una y otra vez mientras esperábamos en el restaurante. Relájate, me susurró Miguel, apretando mi mano. Mi madre va a adorarte. Y entonces la vi. Emma era una mujer menuda, con el pelo teñido de un rojo brillante y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Se acercó a nosotros con los brazos abiertos. Ana, cariño, exclamó, envolviéndome en un abrazo asfixiante. Por fin conozco a la mujer que ha robado el corazón de mi Miguelito. Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por su efusividad. Es un placer conocerla, señora, logré decir cuando me soltó. Emma soltó una carcajada. ¿Señora? Por favor, llámame Emma. O mejor aún, llámame mamá. Después de todo, ahora somos familia, ¿no? Esa noche, mientras cenábamos, Emma no dejó de hablar ni un momento. Me bombardeó con preguntas sobre mi trabajo, mis pasatiempos, mis planes para el futuro. Entre bocado y bocado, compartía anécdotas de la infancia de Miguel, haciéndome reír con historias de sus travesuras. Y dime, Ana, dijo Emma de repente, su tono volviéndose más serio. ¿Qué hay de tu familia? Miguel me contó lo de tus padres. Lo siento mucho, cariño. Sentí un nudo en la garganta. Hablar de mis padres aún era difícil. Gracias, murmuré. Los echo de menos cada día. Emma extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Bueno, ahora nos tienes a nosotros. Prometo ser la mejor suegra del mundo. Seré como una segunda madre para ti. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me hicieron sentir incómoda. No quería una segunda madre. Quería a la mía de vuelta. En los meses que siguieron, Emma se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Aparecía en nuestro apartamento sin avisar, siempre con una nueva receta que quería probar o un consejo no solicitado sobre cómo deberíamos decorar. Ana, cariño, me dijo un día mientras irrumpía en nuestra cocina con bolsas de comestibles, esas cortinas son horribles.
Deberías dejarme ayudarte a elegir unas nuevas. Intenté explicarle que me gustaban mis cortinas, que las había elegido con Miguel, pero Emma ya estaba haciendo planes para ir de compras el fin de semana. Miguel, por su parte, parecía ajeno a mi creciente incomodidad. Mi madre solo quiere ayudar, me decía cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones. Así es ella, siempre cuidando de todos. Y era cierto. Emma siempre estaba dispuesta a ayudar. Cuando caí enferma con una gripe particularmente fuerte, apareció en nuestra puerta con sopas caseras y medicinas. Se quedó conmigo todo el día, contándome historias para distraerme de mi malestar. ¿Ves?, dijo Miguel esa noche, después de que Emma se fuera. No sé qué haríamos sin ella. Poco a poco, me encontré cediendo ante la presencia abrumadora de Emma. Era más fácil aceptar sus sugerencias que discutir. Y tenía que admitir que, en cierto modo, su cariño maternal llenaba un vacío que no sabía que tenía. Fue Emma quien me animó a considerar un cambio en mi carrera. Ana, siempre hablas de lo mucho que te gustaría trabajar en proyectos más creativos, me dijo un día mientras tomábamos café. ¿Por qué no buscas algo nuevo? Sus palabras resonaron en mí. Era cierto que últimamente me sentía estancada en mi trabajo. La idea de un cambio era tentadora, pero aterradora. No lo sé, Emma, dudé. He estado en esta empresa durante años. ¿La idea de empezar de nuevo? Tonterías, exclamó ella, agitando su mano como para espantar mis dudas. Eres joven, talentosa. El mundo es tuyo, cariño. Solo necesitas el empujón adecuado. Y vaya si Emma sabía dar empujones. En las semanas siguientes, comenzó a enviarme ofertas de trabajo que encontraba en línea. Algunas eran ridículas, definitivamente no estaba calificada para ser directora de marketing de una multinacional, pero otras eran intrigantes. Una en particular llamó mi atención. Era para una agencia de publicidad en Valencia, especializada en campañas para organizaciones sin fines de lucro. El trabajo sonaba desafiante y gratificante, justo lo que necesitaba. Deberías postularte, me animó Miguel cuando le conté sobre la oferta. Siempre has querido hacer algo que marque la diferencia. Con el apoyo de Miguel y el entusiasmo imparable de Emma, decidí dar el paso. Preparé mi currículum, escribí una carta de presentación y envié mi solicitud. Para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista en apenas unos días. El día de la entrevista, estaba hecha un manojo de nervios. Emma apareció en nuestro apartamento temprano en la mañana, con un desayuno completo y palabras de ánimo. Lo harás genial, cariño, me aseguró mientras me ayudaba a elegir un traje. Eres brillante y encantadora. No podrán resistirse a contratarte. La entrevista fue intensa pero emocionante. El equipo de la agencia era joven y dinámico, y sus proyectos sonaban fascinantes. Salí de allí sintiéndome optimista por primera vez en mucho tiempo. Cuando recibí la llamada una semana después ofreciéndome el puesto, no podía creerlo. Era una oportunidad increíble, pero también significaba un gran cambio. El trabajo requería que me mudara a Valencia por al menos 6 meses para el proyecto inicial. Es una gran oportunidad, dijo Miguel esa noche, mientras discutíamos la oferta. Pero 6 meses es mucho tiempo. ¿Cómo lo haremos? Estaba a punto de decir que tal vez no era el momento adecuado, que podíamos buscar otras opciones en Madrid, cuando Emma irrumpió en la habitación. Aparentemente, Miguel le había contado sobre la oferta de trabajo. Esto es maravilloso, Ana, exclamó, prácticamente saltando de emoción. Es exactamente lo que necesitas. Pero Emma, comencé, son 6 meses en Valencia. Miguel y yo. Oh, tonterías, interrumpió ella. 6 meses pasan volando. Y Valencia no está tan lejos. Miguel puede visitarte los fines de semana. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que expresara sus preocupaciones. Pero él solo sonrió y asintió. Mi madre tiene razón, Ana, dijo. Es una gran oportunidad. No deberías dejarla pasar. Emma continuó, su entusiasmo creciendo por momentos. Y no te preocupes por nada aquí.
Yo me encargaré de todo. Cuidaré de Miguel, me aseguraré de que el apartamento esté en orden. Incluso puedo cuidar de tus plantas. Me sentí abrumada. Todo estaba sucediendo tan rápido. Parte de mí quería aceptar la oferta, sumergirme en un nuevo desafío. Pero otra parte temía dejar atrás la vida que había construido con Miguel, temía que 6 meses se convirtieran en algo más. No tienes que decidir ahora mismo, dijo Miguel, notando mi indecisión. Tómate unos días para pensarlo. Pero Emma tenía otras ideas. ¿Qué hay que pensar? Esta es la oportunidad de tu vida, Ana. No puedes dejarla pasar. Confía en mí, todo saldrá bien. Miré los rostros expectantes de Miguel y Emma. Ambos parecían tan seguros, tan entusiasmados por mí. ¿Quién era yo para decepcionar? Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Lo haré. Emma soltó un grito de alegría y me envolvió en un abrazo. Oh, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. Verás que todo saldrá perfecto. Yo me encargaré de todo aquí, no tienes de qué preocuparte. Mientras Emma comenzaba a hacer planes, hablando de ayudarme a empacar y de cómo mantendría todo en orden en mi ausencia, sentí una punzada de inquietud. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿O estaba dejando que el entusiasmo de Emma y la pasividad de Miguel me empujaran hacia algo que no estaba segura de querer? Pero ya estaba hecho. En unas semanas, estaría en Valencia, comenzando una nueva etapa de mi vida. Solo esperaba que fuera la decisión correcta. Los primeros meses en Valencia fueron un torbellino de nuevas experiencias y desafíos. Me sumergí en mi nuevo trabajo con entusiasmo, agradecida por la oportunidad de hacer algo significativo. Las campañas en las que trabajaba para organizaciones sin fines de lucro me llenaban de una satisfacción que no había sentido en años. Por las noches, hablaba con Miguel por videollamada, compartiendo mis éxitos y frustraciones del día. Te echo de menos, le decía cada noche antes de colgar. Yo también, respondía él con una sonrisa cansada. Pero estoy tan orgulloso de ti, Ana. Estás haciendo cosas increíbles. Emma, fiel a su palabra, llamaba casi todos los días. Sus llamadas eran un torbellino de información sobre la vida en Madrid, el estado del apartamento, y cómo estaba cuidando de Miguel. No te preocupes por nada, cariño, me aseguraba. Todo está perfectamente bajo control aquí. Aunque agradecía su ayuda, a veces me sentía incómoda con la cantidad de tiempo que pasaba en nuestro apartamento. ¿No era extraño que mi suegra prácticamente viviera con mi marido mientras yo estaba fuera? Es solo temporal, me recordaba a mí misma. Es muy amable por ayudar tanto. A medida que pasaban las semanas, me fui adaptando a mi nueva rutina en Valencia. El trabajo era exigente pero gratificante, y poco a poco fui haciendo amigos entre mis colegas. Los fines de semana, exploraba la ciudad, maravillándome con su arquitectura y disfrutando de la deliciosa comida local. Miguel venía a visitarme cuando podía, aunque sus visitas se fueron espaciando con el tiempo. El trabajo está muy ocupado, se disculpaba. Y mamá necesita ayuda con algunas cosas en casa. Intentaba no dejar que la preocupación me consumiera. Confiaba en Miguel, y sabía que Emma solo quería ayudar. Aún así, había momentos en los que me sentía increíblemente sola. Fue durante uno de esos momentos de soledad cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era un miércoles por la tarde, y estaba en medio de una reunión crucial sobre nuestra próxima campaña. Mi teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, y cuando finalmente pude mirar, vi varias llamadas perdidas de Emma. Con el corazón acelerado, me disculpé y salí de la sala para devolver la llamada. Ana, cariño. La voz de Emma sonaba extrañamente alegre. Tengo noticias maravillosas. ¿Qué pasa, Emma?, pregunté, un nudo formándose en mi estómago. Tu casa en Málaga se vendió por 800.000 euros. ¡Qué suerte tienes! El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué casa?, murmuré, mi voz apenas audible. Yo no tengo casa en Málaga. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Emma volvió a hablar, su voz había perdido algo de su entusiasmo.
La casa de tus padres, cariño. La que heredaste. Miguel me dijo que querías venderla, así que me encargué de todo. ¿No es maravilloso? Mi mente era un torbellino de confusión y pánico. La casa de mis padres. Mi refugio. El último vínculo tangible que me quedaba con ellos. Vendida. Emma, dije, luchando por mantener la calma, yo nunca autoricé la venta de esa casa. Nunca. Pero cariño, Emma sonaba confundida ahora, Miguel me dio todos los papeles. Dijo que habías firmado. No escuché el resto. Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared, tratando de respirar. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Miguel había autorizado la venta de la casa sin consultarme? ¿O Emma había? No, no podía ser. No quería ni pensarlo. Con manos temblorosas, marqué el número de Miguel. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, su voz somnolienta contestó. «Ana. ¿Qué pasa?» «Es temprano». «Miguel», mi voz temblaba de rabia y dolor, «¿qué has hecho?» «¿De qué hablas?» Sonaba genuinamente confundido. «La casa en Málaga, Miguel. Tu madre dice que la vendieron». «¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarme?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz estaba llena de confusión y alarma. «Ana, te juro que no sé de qué estás hablando. Yo nunca autoricé la venta de esa casa. Sé lo importante que es para ti». «Entonces, ¿cómo?» No pude terminar la pregunta. La realización de lo que podía haber sucedido era demasiado horrible para ponerla en palabras. «Voy para allá», dijo Miguel, su voz ahora firme y decidida. «Tomaré el primer tren a Valencia. Resolveremos esto juntos, te lo prometo». Colgué el teléfono, mi mente un torbellino de emociones. Rabia, dolor, traición. ¿Cómo podía haber pasado esto? La casa de mis padres, el lugar donde guardaba mis recuerdos más preciados, vendida sin mi consentimiento. Las horas siguientes fueron una pesadilla borrosa. Expliqué la situación a mi jefe, quien, viendo mi estado, me dio el resto del día libre. Pasé la tarde dando vueltas en mi pequeño apartamento en Valencia, alternando entre la ira ciega y el llanto desconsolado. Cuando Miguel llegó, entrada la noche, me encontró hecha un ovillo en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Ana», susurró, arrodillándose frente a mí. «Lo siento tanto. Te juro que no sabía nada de esto». Quería creerle. Desesperadamente. Pero la duda se había instalado en mi corazón. «¿Cómo pudo pasar esto, Miguel?», pregunté, mi voz ronca. «¿Cómo pudo tu madre vender mi casa sin mi autorización?» Miguel sacudió la cabeza, luciendo tan perdido como yo me sentía. «No lo sé, Ana. Pero te prometo que lo averiguaremos. Llamaré a un abogado mañana a primera hora». Pasamos la noche en vela, tratando de reconstruir lo que podría haber pasado. Miguel me aseguró una y otra vez que no había autorizado la venta, que ni siquiera sabía que Emma estaba considerando hacerlo. «Pero ella debe haber tenido acceso a documentos, a información», argumenté. «¿Cómo pudo hacer esto sin que te dieras cuenta?» Miguel se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Ha estado en el apartamento mucho últimamente, ayudando con las tareas. Tal vez encontró algo en nuestros papeles. Pero te juro, Ana, que nunca le di permiso para hacer algo así». Quería creerle. Pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si estaba siendo ingenua. ¿Era posible que Miguel hubiera estado involucrado en esto de alguna manera? A la mañana siguiente, temprano, Miguel se puso en contacto con un abogado. Mientras tanto, yo llamé a la agencia inmobiliaria en Málaga, exigiendo explicaciones. La conversación fue frustrante y confusa. Según ellos, tenían todos los documentos necesarios, incluyendo una autorización firmada por mí. Pero yo nunca firmé nada, insistí, mi voz temblando de rabia. «Lo siento, señora», respondió el agente, sonando incómodo. «Pero tenemos su firma en los documentos. La venta ya se ha completado».
El dinero ha sido transferido a la cuenta especificada. ¿Qué cuenta?, pregunté, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El agente me dio un número de cuenta que no reconocí. No era mi cuenta, ni la de Miguel. Cuando le conté esto a Miguel, vi cómo el color abandonaba su rostro. «Es la cuenta de mi madre», dijo en un susurro. «La reconozco». En ese momento, toda la magnitud de lo que había sucedido nos golpeó. Emma, la mujer que había jurado ser como una madre para mí, la que había prometido cuidar de todo mientras yo estaba lejos, había vendido mi casa. La casa de mis padres. Y había puesto el dinero en su propia cuenta. «Tenemos que volver a Madrid», dije, mi voz temblando de rabia y determinación. «Ahora mismo». Miguel asintió, su rostro una máscara de shock y vergüenza. «Sí, tenemos que enfrentar a mi madre. Tiene que haber una explicación». Pero en el fondo, ambos sabíamos que no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. La confianza se había roto, y el daño parecía irreparable. Mientras empacábamos apresuradamente, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había podido Emma hacer algo así? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba pasando? Y lo más doloroso de todo, ¿podría alguna vez recuperar la casa de mis padres, el último vínculo tangible que me quedaba con ellos? El viaje de vuelta a Madrid fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que nos acercaba a la ciudad aumentaba mi ansiedad y mi determinación. Una cosa estaba clara, no descansaría hasta descubrir la verdad y hacer justicia, sin importar el costo. El viaje en tren de Valencia a Madrid fue una tortura. Cada minuto que pasaba sentía que mi rabia y mi dolor crecían exponencialmente. Miguel, sentado a mi lado, alternaba entre intentos de consuelo y largos periodos de silencio culpable. Podía ver en sus ojos la lucha interna, el shock de descubrir que su propia madre podría haber hecho algo tan terrible. Cuando finalmente llegamos a Madrid, era ya entrada la noche. El taxi nos llevó directamente al apartamento de Emma. Durante todo el trayecto, ensayé mentalmente lo que le diría, las preguntas que le haría, pero cada escenario que imaginaba terminaba conmigo gritando o llorando desconsoladamente. Al llegar, Miguel tocó el timbre con mano temblorosa. Pasaron unos momentos que parecieron eternos antes de que escucháramos pasos acercándose a la puerta. Emma abrió, su rostro iluminándose al vernos. «Miguel». «Ana». «Qué sorpresa tan agradable». «No esperaba». Sus palabras se cortaron abruptamente al ver nuestras expresiones. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mirada de confusión y, ¿era eso un destello de culpa en sus ojos? «Mamá», dijo Miguel, su voz tensa, «tenemos que hablar». Emma nos dejó entrar, su mirada saltando nerviosamente entre nosotros. Nos sentamos en la sala de estar, el aire cargado de tensión. «Emma», comencé, luchando por mantener la calma, «necesito que me expliques qué ha pasado con la casa de Málaga». Vi cómo el color abandonaba su rostro. Por un momento, pareció que iba a negar todo, pero luego sus hombros se hundieron. «Oh, cariño», dijo, su voz apenas un susurro, «lo hice por ti, por ustedes». Pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor? Mi voz se elevó, la rabia finalmente desbordándose. ¿Cómo pudo ser lo mejor vender la casa de mis padres sin mi consentimiento? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Emma. «Ana, lo siento tanto. Yo solo quería ayudar. Pensé que el dinero les vendría bien, que podrían usarlo para comprar una casa aquí en Madrid, para empezar una familia». «Esa no era tu decisión», grité, poniéndome de pie. «Era mi casa, mis recuerdos». «¿Cómo pudiste?». Miguel intervino, su voz temblorosa. «Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste vender la casa sin la autorización de Ana?». Emma se retorció las manos, evitando nuestras miradas. «Yo encontré los papeles en su apartamento mientras limpiaba. La escritura, los documentos de la herencia. Y luego, bueno, yo». «¿Tú qué?», presioné, mi corazón latiendo con fuerza. «Falsifiqué tu firma», admitió Emma en un susurro. «Lo siento tanto, Ana. Pensé que estaba haciendo lo correcto.
Quería sorprenderlos, ayudarlos a empezar su nueva vida juntos. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Miguel se había puesto pálido, mirando a su madre como si fuera una extraña. Yo sentía que el mundo giraba a mi alrededor, la magnitud de la traición casi demasiado grande para procesarla. Emma, dije finalmente, mi voz fría como el hielo, lo que has hecho es ilegal. Es fraude. Es imperdonable. Emma comenzó a sollozar abiertamente. Por favor, Ana, Miguel, tienen que entender. Lo hice por amor. Quería lo mejor para ustedes. El dinero está intacto, podemos deshacer la venta, podemos. ¿Deshacer la venta?, interrumpí, incrédula. ¿Crees que es tan simple? Esa casa era todo lo que me quedaba de mis padres. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Y tú me lo has robado. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra confianza de esta manera? Emma se volvió hacia él, desesperada. Miguel, mi niño, lo siento tanto. Pensé que estaba ayudando. Nunca quise hacer daño. Pero lo hiciste, dije, mi voz quebrándose. Has hecho un daño irreparable. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y opresivo. Emma continuaba sollozando suavemente, Miguel parecía perdido en sus pensamientos, y yo sentía que mi mundo se había hecho pedazos una vez más. Finalmente, tomé una decisión. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué haces?, preguntó Miguel, alarmado. Lo que debemos hacer, respondí, marcando el número de la policía. Emma soltó un grito ahogado. Ana, por favor, no lo hagas. Podemos arreglar esto en familia, podemos. Pero ya era tarde. La llamada se conectó, y con voz clara, reporté el fraude. Los minutos que siguieron fueron un borrón. La llegada de la policía, las preguntas, las explicaciones. Vi cómo esposaban a Emma, cómo la llevaban fuera del apartamento. Sus súplicas y llantos resonarán en mis oídos por mucho tiempo. Miguel estaba en shock, dividido entre la incredulidad por las acciones de su madre y la comprensión de por qué yo había tomado esa decisión. Cuando finalmente nos quedamos solos en el apartamento, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Ana, comenzó Miguel, su voz quebrada, lo siento tanto. Nunca pensé, nunca imaginé que mi madre sería capaz de algo así. Lo miré, viendo el dolor y la confusión en sus ojos. Parte de mí quería consolarlo, decirle que no era su culpa. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, no podía evitar culparlo también. Deberías haberlo sabido, dije en voz baja. Deberías haber notado algo. Estuviste aquí todo el tiempo, mientras yo estaba en Valencia. ¿Cómo no te diste cuenta de lo que estaba pasando? Miguel se pasó las manos por el pelo, frustrado y angustiado. Lo sé. Debí haber estado más atento. Pero confié en ella, Ana. Era mi madre. Y yo confié en ti, respondí, las lágrimas volviendo a mis ojos. Confié en que cuidarías de nuestro hogar, de nuestras cosas. De los recuerdos de mis padres. El peso de mis palabras pareció aplastarlo. Se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lo arreglaremos, murmuró. Encontraremos la manera de recuperar la casa, de deshacer todo esto. Pero ambos sabíamos que no sería tan simple. El daño estaba hecho. La confianza, rota. Y la casa que había sido mi refugio, mi conexión con el pasado, ahora estaba en manos de extraños. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, llamadas a abogados y lágrimas interminables. Cuando finalmente llegamos a nuestro apartamento, estaba exhausta física y emocionalmente. Miguel intentó abrazarme, pero me aparté. Necesito estar sola, dije, dirigiéndome a la habitación de invitados. Esa noche, acostada en una cama que no era la nuestra, mirando al techo, me pregunté cómo habíamos llegado a este punto.
Cómo una decisión aparentemente simple de aceptar un trabajo en Valencia había llevado a la destrucción de todo lo que amaba. Los días siguientes fueron un infierno de trámites legales y discusiones interminables. Nuestro abogado nos explicó que, aunque teníamos un caso sólido para anular la venta debido al fraude, el proceso sería largo y complicado. Los nuevos propietarios de la casa también eran víctimas en esta situación, y desalojarlos no sería fácil. Miguel hacía todo lo posible por ayudar, por demostrar que estaba de mi lado. Pero cada vez que lo miraba, veía el rostro de Emma, y la herida se abría de nuevo. Una tarde, mientras revisábamos documentos en la mesa de la cocina, Miguel finalmente rompió el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Ana, dijo suavemente, sé que estás sufriendo. Sé que lo que mi madre hizo es imperdonable. Pero por favor, no dejes que esto nos destruya a nosotros también. Lo miré, viendo el dolor y la súplica en sus ojos. Parte de mí quería perdonar, quería creer que podríamos superar esto juntos. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. No sé si puedo, Miguel, admití, las lágrimas volviendo a mis ojos. Cada vez que te miro, veo lo que he perdido. La casa, los recuerdos de mis padres, y la confianza que tenía en ti y en tu familia. Miguel asintió lentamente, el dolor evidente en su rostro. Lo entiendo. Pero te prometo, Ana, que haré todo lo que esté en mi poder para arreglar esto. Para recuperar tu confianza, para recuperar tu casa. Quería creerle. Desesperadamente. Pero las heridas eran demasiado profundas, demasiado recientes. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer a continuación. Miguel asintió, resignado. Lo entiendo. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, luchando por nosotros, por ti. Esa noche, mientras empacaba una maleta pequeña, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Amaba a Miguel, pero el dolor y la traición eran demasiado grandes para ignorarlos. Me voy a quedar con una amiga por un tiempo, le dije, parada en la puerta con mi maleta. Miguel asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Te amo, Ana. Por favor, no lo olvides. Yo también te amo, respondí, mi voz apenas un susurro. Pero a veces el amor no es suficiente. Mientras cerraba la puerta tras de mí, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida. El futuro era incierto, lleno de batallas legales y corazones rotos. Pero una cosa estaba clara, lucharía con todas mis fuerzas para recuperar la casa de mis padres, el último vínculo tangible con mi pasado. Y en el proceso, tal vez, encontraría la fuerza para reconstruir mi presente y mi futuro. Los días que siguieron a mi salida del apartamento fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Me instalé en el sofá de mi amiga Clara, una compañera de trabajo de mis días en Madrid que se había convertido en mi confidente. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para que la cruel realidad me golpeara de nuevo. Ana, tienes que comer algo, insistía Clara cada día, dejando un plato de tostadas junto a mí mientras yo revisaba obsesivamente los documentos legales esparcidos por toda su mesa de café. No puedo, murmuraba, mis ojos fijos en los papeles. Tengo que encontrar una manera de recuperar la casa. Clara suspiraba, sentándose a mi lado. Lo sé, pero matarte de hambre no va a resolver nada. Necesitas fuerzas para esta batalla. Tenía razón, por supuesto, pero cada bocado se sentía como una traición a la memoria de mis padres, como si al cuidar de mí misma estuviera aceptando de alguna manera lo que había sucedido. Miguel llamaba todos los días, a veces varias veces al día. Al principio, dejaba que las llamadas fueran al buzón de voz, incapaz de enfrentar su voz, su dolor, su culpa. Pero con el tiempo, comencé a responder, aunque nuestras conversaciones eran breves y tensas. He hablado con el abogado, me dijo en una de esas llamadas. Dice que tenemos un caso sólido para anular la venta. ¿Pero qué? Presioné, mi corazón acelerándose. Pero el proceso podría llevar meses, incluso años, admitió Miguel, su voz cargada de pesar. Y mientras tanto, los nuevos propietarios tienen derecho a permanecer en la casa. La idea de extraños viviendo en la casa de mis padres,
durmiendo en sus habitaciones, cambiando y redecorando los espacios llenos de mis recuerdos, me revolvía el estómago. No puedo esperar tanto tiempo, dije, la determinación creciendo en mi voz. Tiene que haber otra manera. Fue esa determinación la que me llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. Con manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, marqué el número que nunca pensé que usaría. La voz al otro lado de la línea era profesional, distante. Comisaría de Policía de Madrid, ¿en qué puedo ayudarle? Tomé una respiración profunda. Quiero presentar una denuncia formal por fraude y falsificación de documentos. Las siguientes horas fueron un borrón de preguntas, declaraciones y papeleo. Relaté toda la historia, desde la herencia de la casa hasta la traición de Emma, mi voz quebrándose en varios momentos pero manteniéndome firme en mi decisión. Cuando finalmente colgué el teléfono, me sentí extrañamente vacía. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero ¿a qué costo? No tuve mucho tiempo para reflexionar. Apenas una hora después de mi llamada a la policía, mi teléfono sonó. Era Miguel. Ana, su voz sonaba desesperada. ¿Qué has hecho? Cerré los ojos, preparándome para la confrontación. Lo que teníamos que hacer desde el principio, Miguel. He denunciado a tu madre por fraude. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel volvió a hablar, su voz estaba cargada de emociones contradictorias. Entiendo por qué lo hiciste, pero, es mi madre, Ana. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme? De la misma manera que ella vendió mi casa sin consultarme, respondí, la amargura evidente en mi voz. Miguel, sé que es difícil para ti, pero lo que hizo es un delito. No podemos ampliamente ignorarlo. Lo sé, dijo, sonando derrotado. Es solo que... Dios, Ana, ¿en qué se ha convertido todo esto? No tenía una respuesta para eso. Ambos nos quedamos en silencio, el peso de la situación aplastándonos. La policía probablemente irá a buscarla pronto, dije finalmente. Deberías estar con ella. Miguel soltó una risa amarga. ¿Estar con ella? Ana, no sé si puedo mirarla a la cara después de lo que hizo. Nos traicionó a ambos. Su dolor era palpable, y por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Pero entonces recordé la casa, los recuerdos, todo lo que había perdido, y me mantuve firme. Lo siento, Miguel, dije suavemente. Pero esto es lo que hay que hacer. Colgué antes de que pudiera responder, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Las horas siguientes fueron una tortura. Cada sonido me sobresaltaba, imaginando que era la policía llegando para informarme sobre el arresto de Emma. Clara intentaba distraerme, pero yo estaba demasiado tensa, demasiado ansiosa. Finalmente, cerca de la medianoche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, respondí, mi voz temblorosa. ¿Señora Ana Martínez? La voz al otro lado era formal, profesional. Soy el inspector Ramírez. Llamo para informarle que hemos detenido a Emma Rodríguez en relación con su denuncia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A pesar de que sabía que esto sucedería, escucharlo hecho realidad era otra cosa. Gracias por informarme, logré decir. ¿Qué pasará ahora? La señora Rodríguez será interrogada y presentada ante un juez en las próximas 24 horas, explicó el inspector. Dada la naturaleza del delito y las pruebas presentadas, es probable que se decrete prisión preventiva. Prisión. Emma, la mujer que había prometido ser como una madre para mí, ahora enfrentaba la posibilidad de ir a la cárcel. Por mi culpa. No, me corregí mentalmente, por sus propias acciones. Entiendo, dije, mi voz apenas un susurro. Gracias, inspector. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio, culpa y una profunda tristeza. Clara, que había estado escuchando, me abrazó en silencio. No dormí en toda la noche. Mi mente no dejaba de reproducir los eventos de los últimos meses, buscando el momento exacto en que todo se había torcido. ¿Fue cuando acepté el trabajo en Valencia?
¿Cuándo permití que Emma se involucrara tanto en nuestras vidas? ¿O fue incluso antes, cuando heredé la casa y no supe qué hacer con ella? A la mañana siguiente, exhausta y con los ojos hinchados, tomé otra decisión. Necesitaba ver a Emma. ¿Estás segura?, preguntó Clara cuando le conté mi plan. No tienes que hacerlo, Ana. Nadie te culparía si no quieres verla. Tengo que hacerlo, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Necesito entender por qué lo hizo. El viaje a la comisaría fue surreal. Cada paso que daba me acercaba a una confrontación que nunca imaginé que tendría. Cuando finalmente me sentaron frente a Emma en la sala de visitas, apenas pude reconocerla. La mujer frente a mí parecía haber envejecido años en una sola noche. Su cabello, siempre perfectamente teñido y peinado, estaba despeinado y mostraba raíces grises. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, me miraban con una mezcla de vergüenza y súplica. Ana, susurró, su voz ronca. Oh, Ana, lo siento tanto. Me senté, manteniendo la espalda recta y la mirada firme. ¿Por qué, Emma? Necesito entender por qué lo hiciste. Emma comenzó a llorar, sus hombros temblando. Yo solo quería ayudar. Pensé que el dinero les vendría bien, que podrían empezar una nueva vida juntos. Nunca quise hacerte daño, te lo juro. Pero lo hiciste, dije, mi voz quebrada. Esa casa era todo lo que me quedaba de mis padres. Cada rincón, cada objeto, estaba lleno de recuerdos. ¿Cómo pudiste pensar que venderla sería lo mejor para mí? No estaba pensando con claridad, admitió Emma, secándose las lágrimas. Me dejé llevar por mis propias ideas de lo que era mejor. Quería ser la madre que habías perdido, quería cuidarte como lo habría hecho tu propia madre. Pero lo arruiné todo. La miré, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Emma, mi madre nunca habría hecho algo así. Ella respetaba mis decisiones, confiaba en mí. Emma asintió, derrotada. Lo sé, lo sé. Fui una tonta, una egoísta. Y ahora lo he perdido todo. Tu confianza, el respeto de Miguel, mi libertad. Verla así, tan rota y arrepentida, hizo que parte de mi rabia se disipara. No podía perdonarla, no aún, tal vez nunca. Pero podía entender un poco mejor el impulso equivocado que la había llevado a actuar de esa manera. Emma, dije suavemente, lo que hiciste es imperdonable. Pero espero que con el tiempo, podamos encontrar una manera de reparar parte del daño. No por ti o por mí, sino por Miguel. Ella levantó la mirada, un destello de esperanza en sus ojos. ¿Lo dices en serio? Oh, Ana, haré lo que sea. Lo que sea para arreglar esto. Lo primero que tienes que hacer es confesar todo, dije firmemente. A la policía, al juez, a todos. Necesitamos la verdad completa si queremos tener alguna posibilidad de recuperar la casa. Emma asintió vigorosamente. Lo haré, te lo prometo. Diré toda la verdad. Cuando salí de la comisaría, me sentí agotada pero extrañamente en paz. No había perdonado a Emma, y el camino por delante seguía siendo largo y difícil. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que teníamos una oportunidad real de recuperar la casa. Miguel me estaba esperando afuera, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. Ana, dijo suavemente, ¿cómo estás? Lo miré, viendo al hombre que amaba, el hombre que había estado atrapado en medio de todo esto. Estoy sobreviviendo, respondí honestamente. Un día a la vez. Él asintió, entendiendo. ¿Qué hacemos ahora? Tomé una respiración profunda, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Ahora, luchamos. Luchamos por recuperar la casa, por la justicia, y tal vez por nosotros también. Miguel extendió su mano, una oferta de paz, de compañerismo en esta batalla que teníamos por delante. Después de un momento de duda, la tomé. Mientras caminábamos juntos por las calles de Madrid, no sabía qué nos depararía el futuro. El camino sería largo y difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales. Pero por primera vez en mucho tiempo,
sentí un rayo de esperanza. Recuperaría la casa de mis padres, de eso estaba segura. Y quizás, en el proceso, también recuperaría una parte de mí misma que creía perdida para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana me despertaba con la misma determinación feroz: recuperar la casa de mis padres. Las visitas a la oficina del abogado se volvieron una rutina, al igual que las interminables llamadas telefónicas y el papeleo que parecía multiplicarse día a día. Miguel y yo establecimos una especie de tregua incómoda. Trabajábamos juntos en el caso, compartiendo información y estrategias, pero la intimidad que una vez tuvimos parecía un recuerdo lejano. Cada vez que lo miraba, veía la sombra de la traición de Emma, y aunque sabía que no era justo culparlo, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. Una tarde, mientras revisábamos documentos en la cocina de mi pequeño apartamento temporal, Miguel rompió nuestro silencio habitual. «Ana», dijo suavemente, «sé que las cosas entre nosotros no están bien. Pero quiero que sepas que estoy aquí, luchando contigo. No me rendiré hasta que recuperemos tu casa». Lo miré, viendo la sinceridad en sus ojos. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte herida y cautelosa, me mantuvo distante. «Lo sé, Miguel», respondí. «Y lo aprecio. Pero no es suficiente», completó él, con una sonrisa triste. «Lo entiendo». Volvimos a nuestro trabajo en silencio, el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotros. Las visitas a Emma en la cárcel se convirtieron en otra parte de mi nueva rutina. Cada semana, me sentaba frente a ella, separadas por un cristal, y escuchaba sus disculpas, sus explicaciones, sus promesas de hacer las cosas bien. «He hablado con mi abogado», me dijo en una de estas visitas. «Voy a declararme culpable de todos los cargos. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar arreglar las cosas». Asentí, agradecida por su cooperación pero incapaz de ofrecerle el perdón que tan desesperadamente buscaba. «Gracias, Emma. Eso ayudará con el caso». Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Ana, sé que probablemente nunca podrás perdonarme. Pero quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a recuperar tu casa. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que he causado». Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Pero el camino hacia el perdón, si es que alguna vez llegaba, sería largo y difícil. Mientras tanto, la batalla legal continuaba. Nuestro abogado, un hombre llamado Javier Mendoza, trabajaba incansablemente en el caso. Cada pequeña victoria, cada documento recuperado, cada testimonio obtenido, nos acercaba un paso más a nuestro objetivo. «Tenemos buenas noticias», nos dijo Javier una tarde, su rostro normalmente serio iluminado por una sonrisa. «Hemos logrado demostrar que la venta fue fraudulenta. El juez ha ordenado que se congelen los activos relacionados con la transacción». Miguel y yo nos miramos, una chispa de esperanza encendiéndose entre nosotros. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, temiendo ilusionarme demasiado. «Significa que los nuevos propietarios no pueden hacer nada con la casa por ahora», explicó Javier. «No pueden venderla, alquilarla, ni hacer reformas. Es un gran paso hacia la anulación de la venta». Por primera vez en meses, sentí que podía respirar un poco más fácilmente. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Sin embargo, la alegría fue efímera. Pronto nos enfrentamos a un nuevo obstáculo. Los actuales ocupantes de la casa se negaban a abandonarla, argumentando que ellos habían comprado la propiedad de buena fe y no tenían conocimiento del fraude. «¿Qué podemos hacer?», le pregunté a Javier, frustrada. «No pueden quedarse en mi casa». Javier suspiró, frotándose las sienes. «Legalmente, tienen derecho a permanecer allí hasta que se resuelva el caso. Podría llevar meses, incluso años». La idea de que extraños vivieran en la casa de mis padres durante años me revolvió el estómago. No podía soportarlo. «Tiene que haber otra manera», insistí, mi mente trabajando frenéticamente. ¿Y si hablo con ellos? Tal vez pueda explicarles la situación, apelar a su compasión». Miguel me miró, sorprendido. «Ana,
¿Estás segura? Podría ser muy doloroso para ti. Tengo que intentarlo, respondí, determinada. Es mi casa, Miguel. Cada día que pasa con ellos viviendo allí es un día que pierdo más recuerdos de mis padres. Así fue como, una semana después, me encontré de pie frente a la puerta de la casa de mis padres en Málaga. El corazón me latía con fuerza mientras tocaba el timbre, una mezcla de ansiedad y determinación corriendo por mis venas. La puerta se abrió, revelando a una mujer de mediana edad con expresión confundida. ¿Puedo ayudarla? Tomé una respiración profunda. Hola, soy Ana Martínez. Esta solía ser la casa de mis padres. Vi cómo el reconocimiento y luego la alarma cruzaban su rostro. Oh, Dios mío. ¿Usted es? Sí, confirmé suavemente. Soy la propietaria original. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted y su familia. Después de un momento de duda, la mujer asintió y me dejó entrar. Caminar por los pasillos de la casa fue como recibir un golpe físico. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, pero ahora también había objetos extraños, muebles que no reconocía, fotos de personas que no conocía. En la sala de estar, me encontré con el marido de la mujer y sus 2 hijos adolescentes. Les expliqué la situación, mi voz quebrándose en varios momentos mientras les contaba sobre mis padres, sobre lo que esta casa significaba para mí. Entendemos su dolor, dijo el marido, su voz llena de compasión. Pero debe entender, esta es nuestra casa ahora. Invertimos todos nuestros ahorros en ella. No podemos simplemente irnos. Lo sé, respondí, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Y lamento profundamente que se hayan visto envueltos en esto. Pero esta casa, es todo lo que me queda de mis padres. Cada rincón tiene un recuerdo. El árbol en el jardín donde mi padre me enseñó a trepar, la cocina donde mi madre me enseñó a hacer paella. No puedo perderlo todo. Vi cómo la familia intercambiaba miradas, la duda y la compasión luchando en sus rostros. ¿Qué propone?, preguntó finalmente la mujer. Déjenme comprarles la casa, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la sugerencia. Les pagaré lo que invirtieron, más una compensación por las molestias. Sé que no es ideal, pero... Necesitamos tiempo para pensarlo, interrumpió el marido. Esto es mucho para procesar. Asentí, entendiendo. Les dejé mi número de teléfono y me fui, sintiéndome agotada pero con un rayo de esperanza. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Finalmente, después de una semana que pareció eterna, recibí la llamada. Hemos decidido aceptar su oferta, dijo la mujer al otro lado de la línea. Su historia, su conexión con la casa, no podemos ignorarlo. Pero necesitamos tiempo para encontrar un nuevo hogar. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Gracias, susurré, mi voz llena de emoción. Gracias por entender. El proceso de compra fue complicado y estresante. Tuve que pedir un préstamo, vender algunas propiedades que había heredado de mis padres, pero finalmente, después de meses de negociaciones y papeleo, la casa volvió a ser mía. El día que recibí las llaves, Miguel estaba a mi lado. Entramos juntos, en silencio, absorbiendo cada detalle. La casa estaba vacía ahora, los muebles y pertenencias de la otra familia ya se habían ido. Pero para mí, estaba llena. Llena de recuerdos, de amor, de historia. Me derrumbé en medio de la sala, sollozando incontrolablemente. Miguel se arrodilló a mi lado, abrazándome en silencio. «¿Lo lograste, Ana?», susurró. «Lo lograste». Cuando finalmente logré calmarme, miré a Miguel. Vi el amor en sus ojos, el arrepentimiento, la esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir lo que se había roto entre nosotros. «Tenemos mucho de qué hablar», dije suavemente. Él asintió, entendiendo. «Lo sé. Y tenemos tiempo. Todo el tiempo del mundo». Esa noche, sentados en el porche de la casa, mirando el mar, comenzamos a hablar. Sobre el dolor, la traición, el perdón.
sobre el futuro y cómo podríamos reconstruir nuestra relación, si es que podíamos. No sería fácil. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Pero mirando la casa de mis padres, el hogar que había luchado tan duro por recuperar, sentí una nueva determinación. Esta casa era un símbolo de amor, de familia, de perseverancia. Y tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría volver a ser un hogar para Miguel y para mí. Un lugar donde pudiéramos sanar, perdonar y comenzar de nuevo. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, sentí una paz que no había experimentado en meses. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones incómodas y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. La casa de mis padres estaba de vuelta en mis manos. Y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo.